Febrero 16 de 2021, un estudiante de secundaria de 18 años, Rodney Reese, caminaba hacia su casa luego de un turno en Walmart en Plano, Texas, cuando se le acercaron oficiales del departamento de policía de Plano, que había recibido una llamada sobre un hombre que se tambaleaba en medio de la calle en la nieve y que vestía manga corta. El metraje de la cámara corporal inicia una vez que los oficiales le hicieran señas al señor Reese desde su vehículo patrulla. Dude, stop. We're trying to help you. Hey, man. Whoop. You trying to get home? Are you trying to get home? You sure? You need a ride somewhere? Hey, look, we just want to make sure you're all right. We just want to make sure you're all right. Come here. Sir, you need to talk to us, okay? Sir. I'm good, bro. Los oficiales le preguntan al señor Reese si quiere que lo lleven a su casa, pero él se niega y les informa que está bien y continúa caminando hacia su casa. Can you calm down? All right? Sir. Sir, look, we just want to talk to you. Oh, all right? Good. I'm on the way home. I'm straight. Okay. Where am I going? Okay, but you're walking in the middle of the road. I understand that. My bad. We just trying to figure out where you're going. Home. I just said that. Ooh. Whoa, you okay, dude? Watch out, man. Where's home at? Do you want us to just give you a ride? No, I'm good. I do this every night, literally. I'm straight. Okay. You ain't cold or nothing? No. With that cheese shirt on? I'm good. What's your name, man? Nah. Huh? I don't know. You don't know? Can you just stop and talk to us for a minute? Do you mind? Do you mind just talking to us for a minute? Just talk to us for a minute? Just talk to us for a minute? I ain't gonna put my hand on female. Please don't touch me. Okay, I'm just trying to get your attention, okay? We're just trying to make sure you're okay. Ma'am, don't touch We're trying to me. make sure you're okay. We're trying to make sure you're okay. Sir? No, what? We're trying. No, what? We're doing an investigation. I don't care. I'm going home. You are officially detained. No. Yes, Sir. yes you are. Bro, stop. Según un artículo del incidente, los oficiales fueron enviados a realizar un control de bienestar, también conocido como control de seguridad del señor Reese después de recibir una llamada sobre él. Un control de bienestar se da cuando la policía responde a una llamada o otra solicitud para comprobar el bienestar o la seguridad de una persona, y no se considera un tipo de investigación penal, sino que cuando los oficiales de policía hacen controles de bienestar están realizando una función de cuidado de la comunidad. En el caso de 2017 de Byram contra el Estado, el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas definió el alcance de los controles de bienestar bajo la ley de Texas afirmando, y cito, como parte de su deber servir y proteger, un oficial de policía puede parar y ayudar a un individuo sobre el que una persona razonable, dada la totalidad de las circunstancias, crea que necesita ayuda. Para determinar si la creencia del oficial de que el individuo necesitaba ayuda es razonable, los tribunales de Texas evaluarán 4 factores no excluyentes. Cito, para determinar si un oficial de policía actuó razonablemente parando a un individuo para determinar que necesita ayuda, los siguientes factores son relevantes para dicha determinación: la naturaleza y nivel de angustia exhibida por el individuo, la ubicación del individuo, si el individuo estaba solo o no y o tenía acceso a asistencia independiente de la ofrecida por el oficial y hasta qué punto el individuo, si no es asistido, presenta un peligro para sí mismo o para otros. Sin embargo, el sujeto de un control de bienestar no está obligado a colaborar con las investigaciones del oficial, y según el artículo 38.02 del Código Penal de Texas, solo es ilegal que un individuo se niegue a dar su nombre, dirección de residencia o fecha de nacimiento a un oficial de la paz si ha sido detenido legalmente. Por eso, el señor Reese no estaba obligado a dar su nombre o dirección a estos oficiales durante el control de bienestar. But you're walking in the middle of the road. I understand that. My bad. Los oficiales acusaron al señor Reese de caminar en la carretera en violación del artículo 552.006 del Código de Transporte de Texas, que establece que, y cito, un peatón no puede caminar a lo largo y en una carretera si se proporciona un área adyacente y es accesible para el peatón. Si no se proporciona una acera, un peatón caminando a lo largo y en una carretera deberá, si es posible, caminar del lado izquierdo de la carretera o en el lado de la carretera de cara al tráfico que se aproxima. Aunque el señor Reese afirmó que caminaba por la calle porque las aceras estaban congeladas, según los estatutos, debió caminar del lado izquierdo en lugar de por el centro si no podía utilizar las aceras. Aunque los oficiales fueron llamados inicialmente a escena para realizar un control de bienestar del señor Reese, una vez que lo vieron caminando en medio de la calle, pudieron detenerlo bajo la sospecha razonable de una infracción de peatones, a pesar de que un oficial razonable probablemente concluiría que no necesitaba ayuda. Después de informar al señor Reese de que iba a ser detenido, el señor Reese intentó alejarse de los oficiales, lo que les llevó a sujetarlo físicamente. El señor Reese resistió inicialmente a que le pusieran las esposas y chocó accidentalmente con uno de los oficiales. Tras disculparse por haber tocado al oficial, el señor Reese fue esposado y conducido a una patrulla cercana. What's your name? Let go. I'm gonna take care of your phone, dude.
What's your name? Can you at least tell me your first name? We honestly were just trying to check on you. That's cool. Okay. I said I'm First good. of all, you were in the roadway, which is a Alright. safety hazard, and you're not supposed to be in the roadway. All right? You're not at liberty to move around. Bro, Okay, just I relax. thought you was turning me around. No, Why sir. are you trying You to were put the me one- on the you were the ground one- for? Just relax. Moving around. Just relax. You're not at liberty to move Where do you around. live? I can do it. Where do you live? Actually, right now you can. Yes, I can. Where do you live? Where do you live? All right. If he's not going to cooperate, He's going in the car. popping him in the back of the car. Come on. Después de que el señor Reese se niega a responder a las preguntas, uno de los oficiales afirma que si el señor Reese no va a cooperar, entonces será subido a la patrulla, lo que implica que será oficialmente arrestado. Los ciudadanos no tienen la obligación de ayudar a los oficiales en sus investigaciones, y ejercer el derecho al silencio no es negarse a cooperar. La protección de la Quinta Enmienda contra la incriminación existe para proteger a los individuos de ser obligados a proporcionar pruebas incriminatorias o potencialmente incriminatorias contra ellos mismos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el privilegio de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación no es autoejecutable, y la persona que desea utilizar su derecho a permanecer en silencio debe invocar explícitamente el privilegio, como explicó el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso de 2013 de Salinas contra Texas. El tribunal sostuvo que, y cito, un sospechoso que se queda mudo no ha hecho suficiente para avisar a la policía de que se acoge a su privilegio de la Quinta Enmienda, mientras que el tribunal probablemente encuentre que el señor Reese no invocó expresamente su privilegio de la Quinta Enmienda, ciertamente estaba en su derecho de no responder las preguntas del oficial o ayudar en su investigación. You got anything that's gonna poke you, stab me, nothing like that? You don't have any weapons on you like that? Los oficiales finalmente colocaron al señor Reese en la parte de atrás de un vehículo policial y fue llevado a la cárcel de la ciudad de Plano, donde pasó la noche. El señor Reese fue acusado de ser un peatón en la carretera en violación del artículo 552.006 del Código de Transporte de Texas, que es un delito menor de clase C. De acuerdo con el Facebook del Departamento de Plano sobre el incidente, el oficial que realizó el arresto señaló en el informe de la detención que aunque el sujeto cometió el delito menor de clase B de interferencia con los deberes públicos al resistirse a los esfuerzos de los oficiales para detenerlo y esposarlo, los oficiales solo optaron por acusarlo de peatón en la carretera. Los cargos contra el señor Reese fueron finalmente retirados por el jefe de la policía de Plano, quien afirmó que el arresto no era coherente con la razón por la que los oficiales fueron llamados a investigar en primer lugar. En general, los agentes de Plano obtienen una F por traicionar la función de cuidado de la comunidad de un control de bienestar, por ejercer una mala discreción al perseguir innecesariamente al señor Reese, y por arrestar al señor Reese por una infracción menor en un esfuerzo por obtener el control de la situación. Dado a que los controles de bienestar no se consideran investigaciones penales, el señor Reese no tenía obligación legal de relacionarse con los oficiales cuando se le acercaron inicialmente. Cuando el señor Reese le informó al oficial que no necesitaba ayuda y que no deseaba hablar con ellos, el aspecto de cuidado de la comunidad del encuentro se disolvió, y en lugar de permitir al señor Reese continuar su camino, los oficiales decidieron invocar la autoridad del artículo 552.006 para justificar su persecución continua. Otro aspecto importante de esta interacción es la línea de interrogatorio que se le presentó al señor Reese mientras los oficiales lo seguían. Los oficiales de Plano nunca le preguntaron al señor Reese si sufría algún tipo de trastorno o padecimiento mental, y se centraron exclusivamente en averiguar la identidad del señor Reese y en determinar a dónde pretendía ir. En ningún momento los oficiales expresaron una auténtica preocupación por la salud y el bienestar del señor Reese, y cualquier ciudadano razonable habría percibido sus acciones como hostiles y de confrontación. Los oficiales de Plano no consideraron en absoluto las implicaciones prácticas de su conducta, y esta interacción muestra el tipo de comportamiento que crea desconfianza entre los miembros de las fuerzas del orden y sus respectivas comunidades. El señor Reese obtiene una B+, porque aunque podría argumentarse que fue víctima de represalias policíacas, cometió una infracción a la vista de los oficiales, y se resistió a los oficiales cuando intentaron ponerle las esposas. Como se ha mencionado antes, hay un alto grado de estrés asociado a cualquier contacto con la policía, y el deseo del señor Reese de alejarse de los oficiales probablemente jugó un papel en su decisión de caminar hacia la carretera. En este entorno, cualquiera que sea contactado por oficiales de policía mientras camina inocentemente por la calle tiene derecho a sentirse inquieto, estresado y comprometido. Y volver un control de bienestar en un arresto innecesario no contribuye a frenar la percepción negativa que se tiene de las fuerzas del orden.